Hoy concluimos la segunda temporada de esta serie del Evangelio según San Lucas y quiero hacerlo recordando la frase que guía toda esta serie, que declara que Dios irrumpe en la historia para rescatar al hombre de la opresión de Satanás. Y cuando nosotros decimos que Dios irrumpe en la historia o que el Evangelio tiene un impacto en la historia, le estamos diciendo cosas muy interesantes y trascendentes. Significa que el Evangelio no es exclusivamente para la vida después de la muerte o para la vida después que uno pase a la vida eterna, sino que la vida eterna comienza desde aquí, desde nuestra presencia en la tierra. El Evangelio entonces libera desde ahora y hasta la eternidad. Cuando estamos diciendo que el Evangelio impacta en la historia, queremos decir que no solamente impacta en la vida del individuo, sino que también impacta en toda la sociedad. Por lo tanto, la iglesia es responsable de comunicar el Evangelio a cada individuo, pero también como comunidad del reino, la iglesia es responsable de modelar la vida de libertad que Dios ofrece. Cada vez que el pueblo de Dios vive en la libertad del Evangelio, entonces trae bendición, prosperidad, justicia, libertad, paz a cualquier comunidad donde viva, donde se desenvuelva como pueblo de Dios. Pero cuando no lo hace, entonces abandona a esa sociedad y abandona el mundo en densas tinieblas de esclavitud. La misión de la iglesia, por lo tanto, no se reduce a representar institucionalmente una doctrina, sino que también implica invitar al mundo entero a disfrutar de la libertad del Evangelio, demostrando por medio de su vida comunitaria la superioridad de una vida que vive libre de Satanás, en victoria sobre el pecado y sin temor a la muerte. Fue por eso que Jesús advirtió ahí en Mateo capítulo 5 a sus discípulos: ustedes como comunidad del reino son la luz de este mundo. Cuando los hombres los vean viviendo según las normas del reino, entonces llegarán a glorificar a vuestro Padre Celestial. La Cuba de hoy necesita urgentemente comunidades de fe que vivan y que desborden esa vida de libertad del Evangelio. Pocos textos de la Biblia son tan pertinentes para guiar a la iglesia en este proceso de iluminar al mundo como Lucas capítulo 6, que es el texto que vamos a estudiar hoy. Y ahí el maestro enseña las normas del reino que guían una vida de verdadera libertad. Y antes de analizar Lucas capítulo 6, quiero hacer al menos tres señalamientos con respecto a estas normas. Primero, estas normas no son utópicas. Miren, si fueran normas inalcanzables, el maestro no las estuviera exigiendo en su enseñanza. Segundo, no son normas para la eternidad, para cuando vivamos en el cielo. No, son normas para ahora. ¿Por qué razón? Porque las situaciones que Jesús, que vamos a ir analizando, presenta, no se van a dar en la eternidad. Situaciones de sufrimiento, de persecución, de maldad. Estas situaciones condicionan las normas de vida del pueblo de Dios en la tierra. Así que son normas para ahora, no son normas para la eternidad, son normas para el hoy. Y en tercer lugar, no son normas que se limiten para ser vividas dentro de la comunidad del reino, única y exclusivamente. Tenemos las mismas normas para vivir dentro del contexto del pueblo de Dios y para vivir fuera del contexto del reino de Dios son las mismas normas. Así que como comunidad del reino nosotros estamos llamados a ser candeleros que porten esta luz y que iluminen a la sociedad donde vivimos y no un cajón que deje en oscuridad a esta comunidad donde nosotros vivimos. Así que estas normas poseen tantas riquezas que hay inagotables maneras de abordarlas y de estudiarlas. Hoy quiero sugerirles una manera sencilla y lo voy a hacer enfocándome en dos virtudes indispensables para vivir como pueblo de Dios en la libertad del Evangelio. Lo voy a usar con la idea de las coordenadas cartesianas, de las abscisas, de los ejes, de las X y las Y. Y estas dos virtudes son la fe y el amor. La fe vendría siendo como ese eje vertical del plano, del mapa de la conducta del cristiano, porque
habla de la verticalidad, de las normas que rigen nuestra relación con Dios. Y digo que el eje central de esas normas es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como vemos ahí en Hebreos 14. Y cuando la comunidad del reino mantiene la fe en Dios, entonces se ven muchísimos beneficios liberadores, pero hoy quiero solamente detenerme en dos de esos beneficios liberadores. Primero, el gozo. Ahí en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 23, vemos que se repite constantemente la palabra bienaventurado, que significa gozoso, feliz, dichoso, y describe la vida de las personas que ponen su fe en Dios. El gozo de Dios destruye algunas de las fortalezas que más esclavizan al ser humano. Las fortalezas, por ejemplo, de la amargura o del enojo o de la tristeza, tienen esclavizados al ser humano desde tiempos remotos, pero el gozo del Señor nos libera de todo eso. Cuando el pueblo de Dios fortalece su fe en el Todopoderoso, no importa la pobreza, el hambre, la pérdida o el rechazo que pueda estar viviendo, ahí lo recalca Jesús en el capítulo 6, versículos 20 al 23, la comunidad del reino entonces está llamada a alumbrar con el gozo en un mundo de tristeza. Esta semana estuve escuchando una canción donde un grupo de cubanos artistas dicen: se acabó la risa y corre el llanto. Para expresar lo que ellos perciben que es la realidad cubana actual. Y yo creo que en gran medida definitivamente tienen razón, porque en todos estos años que he vivido he podido percibir cómo el cubano ha ido perdiendo el gozo, ha ido perdiendo la felicidad. Así que hoy más que nunca la iglesia está llamada a vivir como la comunidad de bienaventurados que ofrecen a todo el pueblo el gozo permanente del evangelio. Nadie como el pueblo de Dios para testificar que cuando ponemos la fe en nuestro Señor, el llanto se convierte en risa y el pesar se convierte en danza. Un segundo beneficio que tiene liberador, que tiene esta fe en Dios, es la seguridad. Y lo vemos en los el capítulo 6, los versículos 24 al 26. Ahí el maestro señala otro de los males que esclavizan al ser humano, y es la inseguridad. Porque para sentirse seguro procuran riquezas o provisiones o confort o reconocimiento. Y todas estas cosas realmente son transitorias y por su transitoriedad entonces generan aún más inseguridad. Pero la fe en Dios y en su palabra trae libertad, una libertad de vida confiada, porque el fundamento de la vida entonces no son estas cosas transitorias, sino que es la roca inconmovible. Moviéndonos entonces a la segunda virtud, que es el amor, la presento como aquella que rige el eje horizontal, porque en el mapa de la conducta de la comunidad del reino guía las relaciones con las demás personas. Y si hay muchos elementos de esclavitud en la verticalidad de las personas, en sus intentos de relacionarse con Dios y las frustraciones que esto produce por filosofías o religiones, en fin, muchos más elementos de esclavitud hay en el ámbito horizontal, porque incluso el hombre esclaviza al hombre. En esta dimensión el hombre sufre mucha esclavitud y opresión. Pero cuando el pueblo de Dios deja que el amor sea la norma que rija sus relaciones, entonces hay muchas conductas liberadoras. Hoy quiero enfocarme en dos de ellas que liberan de males esclavizantes como la ira, el rencor, la venganza y el egoísmo. El primero de estos beneficios liberadores es el perdón. En Lucas capítulo 6, versículos 27 al 31, el maestro explica que el amor de Dios nos permite vivir en libertad del rencor, nos permite perdonar a aquellos que nos hieren, a aquellos que nos aborrecen, que nos han dado maldiciones o que nos calumnian o que incluso que nos privan de cosas que por derecho nos pertenecen. El perdón realmente no parece muy justo a la persona que quiere otorgar el perdón o que se le exige otorgar el perdón, pero ciertamente es liberador. El pueblo de Dios predica el evangelio cuando demuestra al mundo que tiene la libertad de perdonar, porque ha recibido ese poder de parte del amor de Dios, y entonces prefieren perdonar antes que estar reclamando derechos con sed de venganza. En el horizonte cubano se levantan densas nieblas de odio que ya cubren incluso las redes sociales.
pero la iglesia cubana tiene el desafío de modelar ese amor de Dios en nuestra nación y enseñar las verdades del evangelio del amor y del evangelio del Dios de amor. Esta generación de cristianos cubanos tiene la responsabilidad de seguir las huellas de la generación anterior que decidió amar. Una de las tantas cosas que yo admiro de mi pastor Veguilla, que ya está en la presencia del Señor, él y su esposa Dora, decidieron no manifestar odio por las personas que les encarcelaron y decidieron seguir amando cuando encarcelaron a su hijo y lo extraditaron de Cuba porque quiso pensar diferente. Y esta es una gran fortaleza que nosotros tenemos que heredar de nuestros antepasados para traer bendición del evangelio con perdón en nuestra nación. El segundo elemento liberador es la bondad. Cuando leemos Lucas capítulo 6, versículos 32 al 38, entendemos que la bondad hace el bien sin esperar nada a cambio. La verdadera bondad nunca espera reciprocidad. Por eso produce tanta indignación cuando algunas personas simulan bondad pero tienen intereses ocultos. Jesús dio en el clavo cuando explicó: la bondad que se publica ya deja de ser bondadosa porque recibe el beneficio del reconocimiento. Los intereses egoístas son cárceles que tienen prisioneros a millones de personas en el mundo. Pero cuando los cristianos hacemos bien sin esperar nada a cambio, demostramos que somos hijos del Altísimo. Los mayores méritos de la bondad no solo están cuando se prodigan a las personas que no nos pueden devolver, sino más bien están en cuando se prodigan a aquellas personas que nos han hecho daño, y esto demuestra una gran libertad. Concluyendo, hay muchas verdades que se enseñan por el maestro en este pasaje de Lucas capítulo 6, pero hoy hemos ponderado el poder liberador que se despliegue en una sociedad que cuenta con una comunidad del reino que procura intencionalmente desarrollar la fe y el amor. Una comunidad dentro de una comunidad del reino, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, puede cambiar la historia, no solo de los individuos, sino también de toda una nación cuando vive con estos poderes liberadores del evangelio. Si deseas experimentar la libertad del gozo y la seguridad, entonces pon tu fe en Jesucristo. Si deseas ser lo suficientemente libre como para perdonar y hacer bien sin esperar nada a cambio, deja que el amor de Jesucristo llene tu vida. Y te esperamos en el próximo domingo para seguir hablando del evangelio con una nueva temporada de esta serie de Lucas. Dios te bendiga.